Mi nombre es Ricardo García. Tengo 40 años y el 3 de diciembre de 2024 morí durante 9 minutos en un accidente de coche y me encontré con Jesús. Lo que me reveló sobre el pecado, que es la trampa más exitosa del diablo, que lleva a innumerables almas al infierno, te sorprenderá hasta la médula. Durante 39 años viví como la mayoría de los hombres, ocupado, distraído, persiguiendo dinero y comodidad. No era un mal tipo, no era un criminal, era simplemente una buena persona que pensaba que eso era suficiente. Pero Jesús me mostró que la trampa más exitosa del diablo no es hacer que la gente sea malvada. Es mantenerlos cómodos en su bondad mientras sus almas se deslizan hacia la oscuridad eterna. Crecí en los suburbios de Cleveland, Ohio. Mi padre trabajaba en la planta de Ford y mi madre era secretaria de escuela. No éramos religiosos, pero tampoco éramos ateos. Dábamos las gracias en acción de gracias, íbamos a la iglesia en Navidad y Pascua, y mi madre se aseguraba de que yo supiera el Padre Nuestro. Mi madre intentó que nuestra familia asistiera a la iglesia con regularidad cuando yo era más joven. Cada pocos meses anunciaba que íbamos a empezar a ir a los servicios dominicales. Mi padre refunfuñaba por perder su sueño, pero se ponía una corbata y nos amontonábamos en el coche familiar. Recuerdo sentarme en esos bancos de madera, inquieto con la ropa de vestir incómoda, mirando el reloj mientras los minutos pasaban hasta que pudiéramos ir a casa y ver el fútbol. El pastor parecía agradable, pero sus sermones se sentían irrelevantes para mi vida de 10 años. Estaba más interesado en las tarjetas de béisbol que en escuchar a personas que murieron hace 2000 años. Después de unas pocas semanas, nuestra asistencia se desvanecía. Mi padre encontraba excusas: demasiado cansado del trabajo, mal tiempo, partidos importantes en la televisión. Mi madre protestaba a medias, pero nunca presionaba lo suficiente. Volvíamos a dormir los domingos, tratando a la iglesia como una obligación ocasional en lugar de una necesidad espiritual. Durante mi último año de secundaria, mi madre hizo un último intento serio de interesarme en la fe. Le habían diagnosticado cáncer de mama y había empezado a asistir a un estudio bíblico. La experiencia había despertado algo en ella, un hambre genuina de Dios. Ricardo, me dijo una noche, quiero que vengas a la iglesia conmigo este domingo. Que realmente vengas, no solo que te sientes allí. Necesitas escuchar lo que el pastor Johnson ha estado predicando sobre la salvación. Yo tenía 17 años. Era arrogante y estaba convencido de que tenía la vida resuelta. Mamá, aprecio por lo que estás pasando, pero no necesito que alguien me diga cómo vivir. Soy una buena persona. No hago daño a nadie. Saco buenas notas, ayudo en la casa. Nunca me he metido en problemas reales. Si hay un Dios, estoy seguro de que está de acuerdo con eso. El dolor en sus ojos era obvio, pero yo estaba demasiado ensimismado para importarme. Le di un beso en la mejilla y me fui, confiado en mi propia bondad y completamente inconsciente de que estaba demostrando el orgullo espiritual exacto que me mantendría alejado de Dios durante los siguientes 23 años. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 19 años. En su funeral, el pastor Johnson habló sobre su fe recién descubierta y cómo había pasado sus últimos meses orando por su familia, especialmente por su hijo, que necesitaba entender que las buenas obras por sí solas no abren las puertas del cielo. Me molestó un poco que él hubiera hecho de su muerte un tema sobre mi condición espiritual. Después del funeral, los miembros de la iglesia se me acercaron con invitaciones para visitarla, pero me negué educadamente. Mi madre se había ido, y con ella se fue mi última conexión con la religión organizada. La universidad fue donde perfeccioné mi filosofía de moralidad autosuficiente. Estudié administración de empresas, trabajé a tiempo parcial en una tienda de artículos deportivos y construí una visión del mundo basada en la responsabilidad personal, el trabajo duro y tratar a las personas con decencia básica. No bebía en exceso, no me drogaba, no me acostaba con cualquiera, no copiaba en los exámenes. Según todas las medidas que me importaban, vivía una vida buena, limpia y moral.
Tenía amigos que iban a ministerios universitarios y estudios bíblicos, pero su entusiasmo me resultaba embarazoso. Parecían tan necesitados, tan dependientes de este Dios invisible. Prefería manejar mis propios problemas. Cuando me invitaban a reuniones de compañerismo cristiano, me negaba educadamente con excusas sobre estar demasiado ocupado. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, les decía, sin darme cuenta de que esa frase ni siquiera estaba en la Biblia. Resumía perfectamente mi enfoque. Creía en Dios teóricamente, pero dependía de mí mismo prácticamente. Era esencialmente un ateo funcional que iba a la iglesia 2 veces al año para mantener las apariencias. Conocí a Elena durante el último año. Ella estudiaba educación primaria y venía de una familia un poco más religiosa que la mía. Asistían a la iglesia metodista de forma semirregular y tenían una Biblia que abrían de vez en cuando. Pero al igual que yo, ella veía la fe como una tradición cultural en lugar de una relación personal con Dios. Elena era perfecta para mí en todos los sentidos. Era inteligente sin ser amenazante, moral sin ser predicadora y hermosa sin ser exigente. Venía del mismo entorno de clase media, compartía mis valores sobre la familia y el éxito, y no tenía interés en el entusiasmo religioso excesivo. Salimos durante 2 años y tuvimos muchas conversaciones sobre nuestro futuro. Ambos queríamos hijos, casas bonitas, carreras exitosas y jubilaciones cómodas. Ninguno de los dos mencionaba a Dios en estas sesiones de planificación, excepto en términos vagos. Creo en Dios, diría Elena, pero no creo que esté al tanto de cada pequeña cosa que hacemos. Creo que quiere que seamos felices y que nos tratemos bien. El resto es solo política de la iglesia. Nos casamos en 2005. Tuvimos una pequeña ceremonia en la iglesia de la familia de Elena y nos establecimos en una vida adulta exitosa. La ceremonia de la boda fue hermosa, pero espiritualmente sin sentido para nosotros. Pronunciamos los votos tradicionales sobre Dios uniéndonos, pero en realidad solo nos estábamos haciendo promesas el uno al otro en un edificio con decoraciones religiosas. Conseguí un trabajo como gerente de ventas en una empresa de equipos médicos. Elena enseñaba 3er grado, y compramos una casa modesta en un buen vecindario con excelentes escuelas. Nuestra vida juntos era cómoda, predecible y moralmente respetable. Pagábamos nuestros impuestos a tiempo, manteníamos nuestro césped perfectamente cortado, ayudábamos a los vecinos mayores con sus compras y donábamos generosamente a la caridad durante las vacaciones. Cuando nació nuestra hija Ana en 2007, seguida por nuestro hijo Luis en 2010, sentimos que habíamos logrado el sueño americano. Estábamos dando a nuestros hijos todo lo que nunca habíamos tenido: un hogar estable, educación de calidad, actividades extracurriculares y padres que estaban comprometidos con su matrimonio y su familia. Me dediqué a ser el mejor padre que podía ser. Entrenaba al equipo de softball de Ana, ayudaba a Luis a aprender a andar en bicicleta, asistía a todas las obras de teatro escolares y ferias de ciencias. Elena y yo leímos libros de paternidad, inscribimos a nuestros hijos en lecciones de música y nos aseguramos de que entendieran la importancia del trabajo duro, la honestidad y tratar a los demás con amabilidad. Éramos padres modelos según cualquier estándar. Nuestros hijos eran educados, se portaban bien, tenían éxito académico y eran niños genuinamente buenos. Cuando otros padres pedían consejos sobre la crianza de los hijos, compartíamos nuestra filosofía: disciplina constante, expectativas claras, mucho amor y enseñar con el ejemplo en lugar de predicar. Lo más importante que les diría a otros padres es mostrar a sus hijos cómo ser buenas personas a través de sus propias acciones. Los niños no necesitan muchas conferencias religiosas. Necesitan ver a sus padres vivir con integridad, trabajar duro y preocuparse por los demás. Este enfoque parecía funcionar perfectamente. Ana y Luis estaban creciendo para ser jóvenes responsables y compasivos que nos enorgullecían. Habíamos creado con éxito el tipo de familia que otras personas admiraban y querían emular. La iglesia surgía ocasionalmente, especialmente cuando los niños comenzaban a hacer preguntas sobre Dios
y la muerte que no estábamos equipados para responder adecuadamente. Ana, alrededor de los 6 años, quería saber a dónde va la gente cuando muere. Luis, a los 4, preguntó quién hizo los árboles y el cielo. Estas eran preguntas naturales de la infancia, pero Elena y yo nos encontrábamos balbuceando respuestas que sonaban seguras sin ser demasiado específicas. Bueno, cariño, diría Elena con cuidado. La mayoría de la gente cree que hay un cielo a donde van las buenas personas cuando mueren. Y sí, Dios hizo los árboles y todo lo demás hermoso en el mundo, pero lo más importante es que nos amemos los unos a los otros y tratemos de ser amables con todos los que conocemos. Estas conversaciones a veces nos hacían sentir lo suficientemente culpables como para visitar la iglesia presbiteriana local durante unas pocas semanas, pero nunca nos quedamos. Los servicios se sentían extraños e incómodos después de años de ausencia. Los himnos eran desconocidos, las oraciones parecían formales e impersonales, y los sermones a menudo se centraban en temas como el pecado, la salvación y la rendición que nos hacían retorcernos en nuestros asientos. No me gusta cómo hacen que todo suene tan serio y complicado, dijo Elena, después de un sermón particularmente convincente sobre el camino estrecho hacia la salvación. Somos buenas personas criando buenos hijos. No creo que Dios espere que nos volvamos fanáticos religiosos. Estuve completamente de acuerdo. Los domingos por la mañana eran nuestro tiempo para dormir, leer el periódico, hacer panqueques para los niños y relajarnos después de semanas de trabajo ocupadas. La iglesia se sentía como una obligación más en vidas que ya estaban llenas de responsabilidades. Además, razonamos, estábamos enseñando a nuestros hijos valores morales sólidos y mostrándoles cómo vivir con integridad. ¿No era eso lo que realmente importaba? Nuestra familia extendida apoyaba este enfoque. Los padres de Elena, Jaime y Clara eran personas agradables que iban a la iglesia ocasionalmente, pero nunca hablaban de su fe en términos personales. Mi padre se había vuelto a casar después de la muerte de mi madre, y mi madrastra Juana era una mujer práctica que creía en ser buena con la gente, pero tenía poca paciencia para el emocionalismo religioso. Durante las reuniones familiares, las conversaciones se centraban en el trabajo, los deportes, la política y las actividades de los niños. Nadie hablaba de la oración, la lectura de la Biblia, el crecimiento espiritual o una relación personal con Dios. La religión era tratada como un asunto privado que la gente educada no discutía en detalle, como las finanzas personales o los problemas médicos. Con los años, desarrollé defensas sofisticadas para mi indiferencia espiritual. Cuando surgían temas religiosos, explicaba que creía en Dios en general. El universo era demasiado complejo para ser accidental. Pero no creía que Dios fuera la deidad que se entrometía en todo, como se describe en la Biblia, preocupada por cada detalle del comportamiento humano. Mi teología personal era simple. Dios era como un abuelo distante que amaba a todos incondicionalmente y quería que la gente fuera feliz. Mientras no hicieras daño a los demás y trataras de hacer el bien la mayor parte del tiempo, estarías bien cuando murieras. Las reglas religiosas eran solo adiciones humanas a lo que debería ser una relación simple basada en la decencia básica. Esta filosofía me permitió mantener el respeto por mí mismo mientras evitaba las exigencias de la fe genuina. Podía reconocer la existencia de Dios sin sentirme obligado a orar, ir a la iglesia, leer la Biblia o examinar mi corazón en busca de pecado. Yo era lo suficientemente bueno como era. Las pocas veces que alguien intentaba entablar una conversación espiritual más profunda conmigo, me desviaba con humor o cambiaba de tema. Cuando los testigos de Jehová venían a la puerta, les decía educadamente que ya tenía mis creencias claras. Cuando los compañeros de trabajo me invitaban a eventos de la iglesia, me negaba con excusas sobre estar demasiado ocupado con las obligaciones familiares. Tenía respuestas estándar listas. Respeto tu fe, pero tengo mi propia relación con Dios. O, creo que Jesús fue un gran maestro,
Pero no creo que Dios requiera fórmulas religiosas específicas de las personas de buen corazón. En el fondo, tenía miedo de que un compromiso serio con el cristianismo requiriera cambios que no estaba dispuesto a hacer. Prefería mi cómodo punto intermedio, lo suficientemente moral como para sentirme bien conmigo mismo, pero no lo suficientemente comprometido como para que las disciplinas espirituales me incomodaran. Para 2024, era la imagen del éxito de la clase media. Me habían ascendido a director regional de ventas, responsable de un equipo de 12 representantes de ventas en 3 estados. Habíamos pagado nuestra hipoteca antes de tiempo a través de un presupuesto cuidadoso e inversiones inteligentes. Ambos niños estaban sobresaliendo en la escuela. Ana era una estudiante de último año con planes de estudiar premedicina y Luis era un estudiante de segundo año que había sido aceptado en la Sociedad Nacional de Honor. Elena y yo habíamos superado los desafíos típicos del matrimonio a largo plazo y habíamos salido más fuertes. Habíamos navegado por el estrés financiero durante la recesión económica. Nos habíamos apoyado mutuamente a través de las muertes de nuestros padres y habíamos mantenido nuestro compromiso, el uno con el otro, y con nuestra familia, a través de temporadas ocupadas de avance profesional y crianza de los hijos. Entrené al equipo de softball de Ana en 3 campeonatos de liga y nunca me perdí uno de los torneos de debate de Luis. Fui voluntario en la United Way local, serví en la junta escolar durante 4 años y era conocido en toda nuestra comunidad como un hombre de integridad y confiabilidad. Nuestro matrimonio era sólido, nuestros hijos prosperaban, nuestras carreras eran exitosas y nuestra reputación era impecable. Si le hubieras pedido a cualquiera que me conociera que describiera a Ricardo García, habrían dicho que era un buen hombre, un padre amoroso, un esposo fiel y un amigo confiable. Cumplía mi palabra en los negocios, pagaba mis deudas a tiempo, trataba a los empleados con respeto y me desvivía por ayudar a los vecinos necesitados. Nunca había cometido ningún crimen grave, nunca había traicionado la confianza de mi esposa, nunca había abusado de mis hijos o copiado en mis impuestos. Durante las fiestas de Navidad de la empresa, yo era el tipo que se aseguraba de que los nuevos empleados tímidos se sintieran incluidos. Cuando los vecinos mayores necesitaban ayuda con el trabajo del jardín o las reparaciones de la casa, a menudo era el primero en ser voluntario. Cuando los compañeros de trabajo enfrentaban una crisis familiar, era conocido por cubrir sus responsabilidades sin quejarse. Contribuía generosamente a los fondos de ayuda para desastres, patrocinaba a niños a través de World Vision y me aseguraba de que mi familia participara en proyectos de servicio comunitario, como colectas de alimentos y carreras de caridad. No éramos ostentosos con nuestras donaciones, pero constantemente apoyábamos causas que ayudaban a las personas necesitadas. Según todas las medidas que la sociedad utiliza para juzgar el carácter y el éxito, yo vivía una vida ejemplar. Mis hijos me respetaban, mi esposa me amaba, mis empleados confiaban en mí, mis amigos disfrutaban de mi compañía y mi comunidad valoraba mis contribuciones. Era respetado en el trabajo, activo en organizaciones cívicas y conocido como alguien con quien se podía contar para hacer lo correcto. Pero estaba a punto de descubrir que los estándares de Dios no son los estándares de la sociedad, y que todos mis logros morales no significaban nada sin la base espiritual que había estado descuidando durante 39 años. Ese martes por la mañana, 3 de diciembre, comenzó como cualquier día de trabajo. Conducía a una reunión con un cliente en Columbus cuando noté que el camión al lado mío comenzaba a desviarse. El conductor golpeó el agua estancada y su remolque comenzó a hacer una tijera, deslizándose de lado a través de varios carriles de tráfico. El impacto fue diferente a todo lo que había experimentado. El sonido de metal aplastado, vidrio destrozado y frenos chirriando llenó el aire mientras mi sedán era aplastado entre el remolque y la barrera de hormigón. Mi coche rodó varias veces, luego un repentino y abrumador silencio. Podía escuchar a los paramédicos y a la policía, pero parecían lejanos.
Alguien gritaba sobre el equipo hidráulico para sacarme. Otra voz pedía un helicóptero médico. Pero pude sentir que la conciencia se me escapaba como el agua que se va por el desagüe de una bañera. Lo último que recuerdo fue a un paramédico diciendo: «Lo estamos perdiendo. Su pulso se está debilitando». Entonces todo se volvió negro. Pero ese no fue el final. Fue el comienzo de los 9 minutos más importantes de mi existencia. Me encontré de pie en un lugar de luz indescriptible, cálida y viva, abrumadoramente pacífica. Por un momento, sentí más alegría de la que había experimentado en 39 años. Cada preocupación, estrés y miedo simplemente se evaporaron. Pensé, esto es el cielo. Lo logré después de todo. Pero luego la luz tomó forma y lo vi. Jesús caminaba hacia mí, radiante con una santidad y una autoridad que inmediatamente me hicieron caer de rodillas. Sus ojos tenían profundidades de amor que no podía comprender, pero también una intensidad penetrante que veía cada rincón oculto de mi corazón. Ricardo, dijo, y escuchar mi nombre del Creador fue como un trueno y una ternura entrelazados. Señor, susurré, entendiendo finalmente lo que esa palabra significaba realmente. Pero en lugar de la bienvenida esperada, Jesús pronunció palabras que me sacudieron. Este pecado es la trampa más exitosa del diablo, que lleva a innumerables almas al infierno. Estaba confundido y aterrorizado. ¿Qué pecado? Había vivido una buena vida. Nunca había asesinado, robado, cometido adulterio. Había sido un esposo amoroso, un padre devoto, un empleado confiable y un vecino decente. ¿Qué pecado podría ser tan terrible? Jesús vio mi confusión. Ricardo, has vivido creyendo que tu bondad era suficiente, que la moralidad era suficiente, que las buenas intenciones podían ganar la vida eterna. Esto es complacencia espiritual y está llenando el infierno más rápido que el asesinato, el adulterio o cualquier mal que puedas imaginar. El espacio se transformó y me encontré mirando a millones de personas que vivían vidas cotidianas. Se parecían exactamente a mí, gente de clase media, moral, bien intencionada que se dedicaba a sus rutinas, trabajaba en trabajos honestos, criaba hijos, ayudaba a los vecinos, vivía vidas que cualquiera consideraría decentes y respetables. Pero mientras Jesús dirigía mi atención más profundamente, comencé a ver lo que él veía. Estas personas estaban espiritualmente dormidas, espiritualmente indiferentes, espiritualmente muertas. Vivieron vidas enteras sin buscar verdaderamente a Dios, sin arrepentirse genuinamente, sin entregar sus corazones a Cristo. Vi a un hombre de negocios que donaba generosamente a la caridad y trataba a sus empleados con justicia, pero que nunca se había arrodillado en una oración genuina, ni había reconocido su necesidad de un Salvador. Lo vi en las reuniones de la Junta tomando decisiones éticas que beneficiaban a sus trabajadores, pero nunca dando crédito a Dios, ni reconociendo que su éxito provenía de la providencia divina, en lugar de sus propias habilidades. Vi a una madre que amaba profundamente a sus hijos y les enseñaba buenos valores, pero que nunca había abierto una Biblia con su familia, ni los había guiado en la oración, confiando en cambio en su propia guía moral para prepararlos para la vida. Pasaba horas ayudando con la tarea, llevándolos a las actividades y modelando la amabilidad y la responsabilidad, pero nunca los señaló hacia su necesidad de una relación con su Creador. Observé a un maestro que inspiraba a sus estudiantes y hacía diferencias positivas en sus vidas, pero que nunca había considerado que sus buenas obras, por impresionantes que fueran, no podían cerrar la brecha entre su corazón pecador y un Dios santo. Se quedaba hasta tarde para ayudar a los estudiantes que tenían dificultades, donaba su propio dinero para los suministros del aula y trataba a cada niño con dignidad y respeto. Pero vivía como si Dios fuera irrelevante para su existencia diaria. Vi a una enfermera que trabajaba turnos adicionales para ayudar a los hospitales con falta de personal y se ofrecía como voluntaria en refugios para personas sin hogar los fines de semana,
pero que nunca había entregado su vida a Cristo, ni había reconocido que su corazón compasivo era un regalo de Dios que debería llevarla a la adoración y la gratitud, en lugar de solo a las buenas obras. Vi a un trabajador de la construcción que era conocido por su honestidad e integridad, que nunca engañaba a los clientes, ni cortaba esquinas en la seguridad, pero que vivió toda su vida sin leer nunca una Biblia, asistir a la iglesia con regularidad o buscar entender lo que Dios esperaba de él, más allá de la decencia humana básica. Cada una de estas personas era genuinamente buena según los estándares humanos. Eran el tipo de vecinos que cualquiera querría, el tipo de empleados que cualquier empresa valoraría, el tipo de ciudadanos que cualquier comunidad apreciaría. Pero mientras los observaba a través de los ojos de Jesús, pude ver la realidad espiritual que ellos mismos no podían ver. Mira más de cerca, dijo Jesús, y comencé a ver la realidad espiritual detrás de estas vidas aparentemente buenas. Cada persona estaba rodeada de una oscuridad sutil que no podían ver, no la oscuridad obvia del mal, sino la oscuridad rastrera del orgullo espiritual, la autosuficiencia y la cómoda ilusión de que el buen comportamiento equivale a estar bien con Dios. Vi cómo estas personas enfrentaban momentos en los que Dios los estaba llamando. Tiempos de crisis, pérdida, miedo, cuando sus corazones estaban abiertos. Pero en lugar de recurrir a la oración, las Escrituras, la fe genuina, confiaban en su propia fuerza, sabiduría y bondad. Esta es la obra maestra del diablo, explicó Jesús, con la voz quebrándose de dolor. No necesita hacer que me odien o que cometan pecados obvios. Solo necesita mantenerlos satisfechos con su propia rectitud, convencidos de que sus esfuerzos morales son suficientes para la salvación. Entonces vi algo que me heló la sangre. Vi cómo estas personas buenas y morales morían y se encontraban frente al juicio de Cristo. Una por una, presentaban sus casos, donaciones caritativas, matrimonios fieles, trabajo honesto, trato amable a los demás. Estaban genuinamente confundidos por qué sus buenas vidas no eran suficientes. Pero fui una buena persona, suplicaban. Nunca hice daño a nadie, crié bien a mis hijos, ayudé a mi comunidad. Seguramente eso cuenta para algo. Jesús, con lágrimas en los ojos, respondió: Vivieron buenas vidas según los estándares humanos, pero nunca entregaron sus corazones a mí. Confiaron en su propia rectitud en lugar de la mía. Creyeron que las obras podían salvarlos en lugar de aceptar la salvación que ofrecí libremente a través de mi muerte y resurrección. Vi con horror cómo estos ciudadanos morales eran alejados de la luz, aún protestando por su bondad, aún insistiendo en que merecían algo mejor, aún sin entender que su insistencia en su propio mérito era el pecado que los condenaba. Esta es la mayor población del infierno, dijo Jesús. No asesinos y ladrones, sino buenas personas que nunca reconocieron su necesidad de un Salvador. Vivieron vidas morales, pero nunca experimentaron una transformación espiritual. Siguieron reglas, pero nunca me siguieron a mí. Luego vino el momento más aterrador. Jesús dirigió su mirada penetrante hacia mí. Ricardo, te ves a ti mismo entre ellos. De repente vi mis 39 años de complacencia espiritual, de asumir que el buen comportamiento era suficiente, de tratar a Dios como un concepto distante en lugar de una realidad personal que exigía mi rendición. Vi cada momento en que Él había intentado llegar a mí, a través de las súplicas moribundas de mi madre, a través de los momentos de crisis en los que pude haber recurrido a la oración, a través de la gentil convicción que había ignorado consistentemente. Vi cómo había creado mi propia versión de Dios, una figura de abuelo que no pedía nada excepto la decencia básica, en lugar de buscar al Dios verdadero que exige arrepentimiento, fe y rendición completa. Señor, lloré. Pensé que ser bueno era suficiente. Nunca me di cuenta de que mi bondad me estaba alejando de ti. Esta es la decepción más exitosa de la historia, respondió Jesús. El diablo te convenció de que la salvación se gana a través del buen comportamiento en lugar de ser recibida a través de la fe. Te hizo confiar en tu propia rectitud en lugar de la mía. Caí de rodillas.
abrumado por mi ceguera espiritual. Durante 39 años había caminado con confianza hacia el infierno mientras me felicitaba por mi superioridad moral. ¿Qué hay de todas las cosas buenas que hice?, supliqué. Tus buenas obras fueron reales, dijo Jesús con compasión, pero nunca se pretendió que fueran la base de la salvación. Deberían haber sido el fruto de un corazón transformado, no la raíz de tus esperanzas. Intentaste trabajar para llegar al cielo en lugar de aceptar el regalo gratuito de la gracia. Me mostró lo que mi vida podría haber sido, la misma bondad exterior, pero fluyendo de un corazón genuinamente convertido, verdaderamente entregado, realmente transformado. Buenas obras hechas en respuesta a la salvación, en lugar de en su búsqueda. Mientras sentía que me arrastraban de regreso a mi cuerpo físico, Jesús pronunció una última palabra. Ricardo, te estoy enviando de regreso, no para condenar a las buenas personas, sino para advertirles. Diles que la moralidad sin espiritualidad conduce a la destrucción. Diles que la trampa más exitosa del diablo no es hacerlos malos, sino mantenerlos satisfechos con ser buenos. Me desperté jadeando en la UCI, con las máquinas pitando a mi alrededor y el personal médico trabajando frenéticamente. Elena estaba al lado de mi cama, con el rostro surcado de lágrimas, sosteniendo mi mano. Ricardo, sollozó. Estuviste desaparecido por 9 minutos. Dijeron que estabas clínicamente muerto. Mis primeras palabras fueron urgentes. Tengo que decírselo a todo el mundo. Ser bueno no es suficiente. Jesús me mostró la verdad sobre la salvación. La curación física no fue nada comparada con la transformación espiritual. Durante esos 9 minutos, todo lo que había creído sobre Dios, la salvación y la vida eterna había sido completamente volcado. Entendí que había estado espiritualmente muerto durante 39 años, mientras pensaba que estaba espiritualmente vivo. Comencé a compartir mi testimonio con amigos, compañeros de trabajo y vecinos. La respuesta fue consistentemente dividida. Algunos se sintieron profundamente convencidos, otros ofendidos por mi sugerencia de que la vida moral no era suficiente para la salvación. Mis antiguos compañeros de golf pensaron que había perdido la cabeza. Ricardo, dijo Juan, un tipo que conocía desde hacía 15 años. Estás empezando a sonar como uno de esos fanáticos nacidos de nuevo. Somos buenos chicos, no engañamos a nuestras esposas, no robamos, ayudamos a nuestros hijos. Si eso no es lo suficientemente bueno para Dios, sus estándares son irrazonables. Pero ese es exactamente el punto, respondí. Los estándares de Dios son irrazonables según las medidas humanas porque Dios es perfecto. Por eso la salvación tiene que ser un regalo en lugar de un logro. Mi cuñado, Miguel, tuvo una reacción diferente. Era un abogado exitoso que se enorgullecía de su pensamiento lógico. Ricardo, dijo, me estás pidiendo que deseche 43 años de pensamiento racional y abrace algo que no se puede probar. Te pido que consideres si tu pensamiento racional te ha llevado a examinar la pregunta más importante. ¿Qué sucede cuando mueres? ¿Y estás preparado basándote en los estándares de Dios en lugar de los tuyos? Miguel se quedó en silencio. Luego dijo, supongo que si hay un Dios, es razonable. Mirará mi vida. Buen esposo, padre amoroso, abogado honesto, colaborador generoso, y concluirá que soy lo suficientemente decente para lo que sea que venga después de la muerte. Esa es exactamente la trampa de la que Jesús me advirtió. Hemos creado un Dios que piensa como nosotros pensamos, pero ¿qué pasa si el Dios real tiene estándares diferentes? Estas conversaciones fueron difíciles pero necesarias. Me di cuenta de que se me había dado esta experiencia para advertir a otros que caminaban por el mismo camino de autosuficiencia moral que se aleja de Dios mientras parece conducir hacia Él. Un año después de mi accidente,
recibí una carta que confirmó todo lo que Jesús me había mostrado. Un hombre llamado David escribió: He estado pensando en tu testimonio durante semanas y me di cuenta de que describiste mi vida a la perfección. Tengo 52 años, casado 28 años, crié a 3 hijos exitosos, construí un negocio rentable mientras trataba a los empleados y clientes honestamente. Pero nunca me he arrodillado y le he clamado a Dios por misericordia. Nunca he reconocido que mis buenas obras son insuficientes. Nunca me he entregado a Jesucristo ni he experimentado un renacimiento espiritual. He estado confiando en mi propia rectitud en lugar de la suya. Tu mensaje me ayudó a entender que he estado jugando un juego peligroso. No puedo correr ese riesgo más. Esa carta me convenció de que Dios me había traído de regreso para dar una advertencia específica a las personas morales, íntegras y bien intencionadas que confían en las buenas obras en lugar de la gracia de Dios. Mi nombre es Ricardo García. Morí durante 9 minutos el 3 de diciembre de 2024 y descubrí que la trampa más exitosa del diablo no es hacer que la gente sea malvada, es mantenerlos satisfechos con ser buenos. El infierno está lleno de buenas personas que nunca reconocieron su necesidad de un Salvador. El pecado de la complacencia espiritual está destruyendo más almas que cualquier mal obvio. Es confiar en tu propia rectitud en lugar de la de Cristo. Creer que las buenas obras pueden ganar lo que solo se puede recibir como un regalo. Asumir que el comportamiento moral equivale a la transformación espiritual. Si estás pensando, soy una buena persona, ayudo a los demás, vivo según la regla de oro, por favor entiende que Jesús ama tu buen corazón. Pero ser bueno no es lo suficientemente bueno cuando el estándar es la perfección. Necesitas transformación espiritual, no solo mejora moral. Necesitas la gracia de Dios, no solo buenas obras. Necesitas la rectitud de Cristo, no la rectitud humana. No caigas en la trampa más exitosa del diablo. No dejes que tu bondad te aleje de Dios. Busca a Jesús no como una adición a tu vida moral, sino como el fundamento de tu vida espiritual. O la complacencia te llevará a la separación eterna del Dios que te ama y murió por ti. Si este mensaje ha convencido tu corazón sobre el peligro de confiar en las buenas obras en lugar de la gracia de Dios, necesito saber cuán lejos se está difundiendo esta advertencia. Por favor, escribe "ser bueno no es suficiente" en los comentarios a continuación y comparte de qué país eres. Suscríbete a este canal para que no te pierdas otras advertencias que Dios está dando a su pueblo. Y por favor, comparte esto con 3 personas que necesiten escuchar esta verdad, especialmente aquellas que piensan que su vida moral garantiza su destino eterno. El tiempo es corto, y cada alma que entiende la diferencia entre ser bueno y ser salvado podría ser la diferencia entre el cielo y el infierno.